Iniciamos nuestra cuarta temporada de Expediente 043. En esta temporada, como en las anteriores, les mostramos casos de investigación que han marcado al organismo de investigación judicial. Y por supuesto, los resultados positivos de estas investigaciones llevan paz a las familias de las víctimas y al país en general. Y nuestro primer caso de esta cuarta temporada es la historia de la muerte de la joven Caroline Serrano. El 12 de agosto del 2019, la pareja sentimental de Caroline, un hombre de apellido Cubillo, la llevó a un mirador en la zona conocida como Sacramento, cerca del volcán Barba. Para Caroline no era más que una noche hermosa, romántica, en la que disfrutaría con su novio de la naturaleza. Sin embargo, al llegar al lugar, la historia fue diferente y Caroline pasaría a ser una víctima más de femicidio. ¿Por qué Cubillo decidió matarla? ¿Qué relevancia tuvo un árbol de aguacate en este caso? Esto se lo contamos en este primer episodio de nuestra cuarta temporada de Expediente 043. Preguntan a familiares, a otros amigos y nadie le había visto quedar expuesto ante su familia y ante su novio oficial. Un árbol de aguacate a la derecha de la propiedad e inclusive cómo poder deshacerse del cuerpo. Expediente 043. Bueno, y un caso, Marco, muy lamentable nuevamente de un femicidio en nuestro país, bastante lamentable. Así es, uno más que se suma, ¿verdad? Que indiscutiblemente es lamentable que estos casos se sigan dando. Exactamente, y bueno, quien nos va a hablar de este caso es Randall González Morales, que es en ese momento, cuando sucedió y cuando se investigó este caso, Randall eras el jefe de unidad de investigación de crimen organizado y homicidios en la Delegación Regional de Heredia, ¿cierto? Así es, Mari. Y bueno, comenzanos contando porque ninguno sabemos del caso y las personas que escuchan este podcast quieren saber. Este es nuestro primer episodio de esta cuarta temporada de Expediente 043 y bueno, entonces la investigación o el caso entra a la delegación y de ahí, ¿qué hacen ustedes? Bueno, eso ocurrió en agosto del 2019. El caso ingresa primeramente como una desaparición. Esta muchacha Caroline trabajaba en una empresa y tenía amigos con los que se comunicaba constantemente, una pareja de amigos. Y a ellos les pareció extraño que la última comunicación que tuvieron con ellos fue el 12 de agosto del 2019. Ellos hablaban a diario. Entonces, al siguiente día, el 13 de agosto, entre esta pareja de amigos, comentaron que qué extraño, que qué pasaría con Caro. Llegó el 14 de agosto, lo mismo. Pasaron algunos días hasta el 17 de agosto. Ellos ya sienten que hay algo muy extraño. Preguntan a familiares, a otros amigos y nadie la había visto, entonces deciden denunciar la desaparición de Caroline, primero utilizando el sistema 911, donde les recomiendan que se presenten a una oficina del OIJ a poner la denuncia directamente. Así es como entra la denuncia a nuestra oficina, por medio de esta denuncia que ponen los amigos de Caroline, como una desaparición. Pasaron los días de investigación, se abordaron familiares, conocidos, a la madre y algunos coincidían en que era normal que Caroline se ausentara algunos días. Lo veía un poco normal. Donde no era normal era en el trabajo, que ya dejó de ir al trabajo. También ahí visitamos, consultamos a los jefes de ella, a compañeros. Y sobre todo los compañeros coincidieron que el 12 de agosto ella viajó en una buseta que traía a los empleados de la empresa y la dejó en un sector cercano a la vivienda, como a unos 3 kilómetros. Entonces ella caminaba hacia su casa y ahí el hermano del padrastro de Caroline la encontró a eso de las 10:15 de la noche. Entonces él le ofreció llevarla, de hecho la lleva, la deja en la entrada de la Alameda, que lo que tenía que caminar Caroline ahí era 70 metros, 100 metros a lo sumo, y él se retiró mientras ella ingresó a la vivienda.
Ese es como el primer cuadro que nosotros teníamos al respecto. Hicimos publicaciones, llegaron informaciones donde la habían visto en un bar en San José, donde la tenían retenida, inclusive entramos a ese bar y desde luego no estaba. Otras informaciones aportaban de que ella tenía préstamos tipo gota a gota con colombianos, que tal vez los colombianos pudieron haberla secuestrado o que la tenían en cautiverio. Descartamos todas esas informaciones. El asunto cambia cuando el 5 de septiembre nos ingresa una información por medio de SICO, el Centro de Información Confidencial del OIJ, donde señalaban que Caroline había sido trasladada mediante engaño a alguna zona de un mirador de Barba, donde habían acabado con la vida de ella, y que en esta acción había participado el novio de Caroline y 3 personas más, y mencionaban el nombre de una menor de edad, daban un apellido de ella y la ubicación de la vivienda de esta persona. Además nos señalaban que el vehículo en que había sido trasladado era un vehículo color blanco. Entonces en ese momento cambia la perspectiva del caso, lo empezamos a trabajar como un homicidio y efectivamente empezamos a ir descartando informaciones. Parte de esas informaciones que fueron importantes nos las dio la amiga de Caroline, la que en principio había puesto la denuncia, donde mencionaba que Caroline tenía una relación con una persona que se llamaba Andrei, que tenía algunos meses de estar juntos, y que Andrei tenía una relación en firme de noviazgo con otra persona y que utilizaba a Caroline para sus momentos libres como un tipo de desahogo, y que Caroline no estaba contenta con esta situación. Entonces le inventó una historia, le dijo a Andrei que estaba embarazada de él, pero su amiga sabía que eran mentiras, y que Andrei se puso muy molesto, muy preocupado, y pidió hablar con ella en varias ocasiones. Entonces la amiga nos externa que ella teme que en razón de esa mentira que Caroline había dicho, pues Andrei hubiese planificado acabar con la vida de Caroline para no quedar expuesto ante su familia y ante su novia oficial. La línea de investigación... Pero, perdón, Randall, no fue porque él manifestara algo en específico, porque hubiera dicho algo antes. Simplemente ella tuvo ese temor. Simplemente ella tuvo ese temor. Le preguntamos en algún momento en la entrevista por qué ella sentía eso, y ella nos menciona que él manipulaba mucho a Caroline, que cuando salían a bares, lugares de eso, se notaba que él la manipulaba por el estatus social que tenía él, que era, a su perspectiva, más alto que el de Caroline. Entonces eso le permitía pues manipularla de cierta manera. Y cuando ustedes tuvieron información, ¿ya habían hablado con Andrei, o dentro de los compañeros de trabajo con los que hablaron, ya habían hablado con él, o fue hasta después de recibir esa información? No, para ese momento no habíamos conversado con Andrei, no era objetivo de investigación, ni siquiera lo teníamos en el mapa, desconocíamos, porque como era una relación no oficial, no teníamos ningún dato de él. La información nos llega gracias a esta amiga, que ella sí cuenta con el número telefónico de Andrei y nos lo aporta. Entonces con ese número telefónico logramos identificar el nombre completo de Andrei y por supuesto lo logramos ubicar. Otro aspecto importante es que conforme avanzaba la investigación, notamos que Andrei efectivamente tenía un carro blanco que coincidía con la información que se recibió en el sistema de información confidencial, y producto de las cámaras logramos notar como Caroline, después de que entra a su casa, había una cámara ahí municipal, se nota cómo sale una persona, una femenina, y aborda un carro blanco que venía de la casa de Caroline. Entonces ahí empezamos a atar esos cabos
logramos por medio de técnicas de investigación determinar la presencia de Andrei en ese sitio a esa hora y su desplazamiento hacia el sector de Barba. Se siguieron algunas cámaras que nos permitieron ubicar una ruta del vehículo, pero después de la parte del parque de Barba se perdió el rastro de video. Esa zona después del parque es un poco montañosa y hay diversos caminos que llevan a muchos sitios que se prestan como miradores. Recuerden que la información nos señalaba que la habían llevado mediante engaño a un mirador. Pero no decían cuál. No decían cuál. La zona es muy amplia, entonces era imposible para nosotros determinar cuál. No habían cámaras que lo señalaran y no teníamos cómo ubicarlo por medio de radiobases porque tampoco hay señal de celular en la zona. La noche de ese 12 de agosto fue la última vez que la vieron con vida a ella y ella logró entrar a su casa y luego salió. Esa fue la última vez que la vieron con vida. Correcto. La última persona con la que pudimos hablar que la vio con vida fue el hermano del padrastro, que la dejó en la entrada prácticamente de su casa. Sí. Después de eso, empezamos a hacer una serie de diligencias como, bueno, les reitero que en la información confidencial, que fue muy importante, fue básica para este caso, nos mencionaban el nombre de una persona menor de edad y su primer apellido. Era una persona que ya nosotros conocíamos, que sabemos el sector donde vivía, de hecho la información la refiere también, y que sabemos que, contaba con un núcleo familiar que tenían tendencias a dedicarse a acciones ilícitas, que en el sitio se expendían drogas, que fue como parte del tema de por qué ya la conocíamos. Además, conforme fue avanzando la investigación, también logramos determinar que Andrei tenía ese vicio precisamente a la marihuana. Entonces ahí es donde hacemos la forma o el match para saber cómo él conoció a la menor de edad y cómo hubo un acuerdo entre ellos para poder acabar con la vida de Caroline. Siguiendo con la investigación, se lograron hacer otras técnicas de investigación que nos permitieron obtener información del planeamiento para la ejecución de Caroline, que inició a escasos 8 días de su muerte. También logramos determinar cómo esta persona... O sea, 8 días antes de la muerte. Correcto, 8 días antes de la muerte de Caroline. Y también nos permitió interponernos de cómo hubo en ese planeamiento un liderazgo por parte de esta mujer menor de edad, que fue la que tuvo el contacto con Andrei. Ella me dio el precio, la forma en que iban a engañar a Caroline para poder llevarla tranquila al sitio, quiénes iban a participar, quién ejecutaría y cómo lo harían, e inclusive cómo poder deshacerse del cuerpo. También nos permitió esas técnicas determinar que ellos intentan en 2 ocasiones ir a deshacerse más del cuerpo, ya sea enterrándolo, lo que nos dejaba ver que lo habían dejado en la superficie, o quemándolo o echándole ácido. No se animaron a hacerlo porque tenían miedo que lo estuviéramos vigilados. También tenían un temor, algunos de ellos, posteriormente nos dimos cuenta que soñaban con Caroline, entonces les daba miedo ir al sitio solos, querían ir todos juntos, pero pensaban que los iba a asustar o algo así. Posiblemente, sí. Ajá. Y también ellos le cobraban dineros constantemente a Andrei, con la intención de extorsionarlo, digamos, en el sentido de que si no les daba más dinero iban a hablar o iban a pasar información. Y para estas otras actividades que ellos querían hacer, de deshacerse del cuerpo, también le cobraban a Andrei para subir a la zona del mirador a realizar esta labor. Sin embargo, por lo que encontramos en el momento de la escena, y sabemos que nunca hicieron esa parte.
nunca cumplieron esa parte de lo que pretendían. Se hicieron otras técnicas de investigación y se logró hacer que ellos quisieran comunicar más cosas o que empezaran a ver algunas, por llamarlo así, confrontaciones entre ellos y pudiesen salir de su núcleo y empezar a comentar a otras personas lo que habían hecho. Entonces, así nos interpusimos de más información y nos dimos cuenta que la zona más cercana al sitio donde habían dejado el cuerpo de Caroline, en los miradores de Barba, y empezamos a hacer operativos en esa zona. Cuando hicimos esos operativos, ellos se asustaron más y pretendieron volver a retomar, deshacerse del cuerpo. Los mantuvimos bajo vigilancia con la intención de poderlos agarrar en flagrancia en ese sentido. Sin embargo, ante la presencia de personas ajenas a nosotros, que se dieron la tarea también de buscar a Caroline en esa zona, no se animaron a ir hasta el punto. Ellos hacían algunas descripciones, digamos, de la zona donde estaba, después de que empezaron a salir en medios televisivos la búsqueda de Caroline en ese lugar. Y ellos comentaban, seguro veían las noticias y entre ellos comentaban. Entre ellos comentaban y inclusive decían, daban algunas señas. Por ejemplo, recuerdo entre las cosas que decían, no, es ahí donde están, no es, porque había un palo de aguacate, una cerca. Eso te iba a preguntar, ¿qué papel juega ese árbol de aguacate en la investigación y para poder obtener el cuerpo o los restos que se encontraron? Correcto. Resulta ser que entre esta información que obteníamos, ellos mencionan que hay un árbol de aguacate frondoso, una cerca, una parte que era la del mirador, que era tipo potrero, que no había ninguna, solo era monte, y una montaña al lado izquierdo del mirador, que esa montaña era quebrada y que tenía un río al final. Es lo que ellos mencionan. Sin embargo, si nos vamos a la zona de Barba, hay muchos lugares que coinciden con eso, exceptuando el árbol de aguacate. Como estábamos tan constantes en la búsqueda, como hicimos tantas búsquedas y que la prensa nos acompañó en varias ocasiones, los vecinos ya estaban muy alerta. Entonces un vecino nos contacta y nos dice que él encontró una tenis de mujer, o hay una tenis de mujer botada en un sitio que funciona como mirador. Entonces despachamos a 2 oficiales al sitio. Ellos llegan y efectivamente nos mencionan que hay una tenis, y al comparar la tenis con la foto que teníamos de Caroline, nos percatamos que es la tenis de Caroline, por lo que nos desplazamos al sitio ya con un grupo más robusto. Cuando yo llego al sitio, está un árbol de aguacate a la derecha de la propiedad, la cerca, está la parte del mirador, que era un tipo potrero, y está la parte montañosa hacia la izquierda. Dentro de la parte montañosa, efectivamente, al final hay un río. Era quebrado el terreno. Empezamos a hacer una búsqueda primero en la parte verde y no encontramos nada. Perdón, Randall, ese día que fueron ustedes ingresaron a hacer esa búsqueda, ¿aproximadamente qué hora era? Ok, cuando iniciamos la búsqueda era aproximadamente mediodía. Los compañeros que fueron primero estuvieron ahí como a las 9 de la mañana. El señor que nos llamó como a las 8. Ok. Entonces el señor constantemente pasaba con sus animales por ahí, vacas, y entonces así fue como él encontró esa tenis, o la observó. Esa tenis, para que más o menos tengan referencia respecto a la zona que usan como mirador, a donde está la tenis, hay aproximadamente unos 50 metros. Nosotros seguimos entonces la línea hacia adentro, hacia la parte de la montaña, y lo siguiente que nos encontramos fue una cabellera color negro, muy frondosa, como el pelo de Caroline o el cabello de Caroline, y tenía una cola también. Entonces ya continuamos buscando dentro de la montaña, y lo siguiente que nos encontramos fue un cráneo que tenía una mandíbula
le faltaban algunas piezas dentales y el cráneo sí estaba muy completo. Seguimos buscando y nos encontramos la otra tenis que estaba sujeta a un pantalón de mezclilla. Cerca había un bloomer de mujer roto, y a la hora de revisar dentro del pantalón y la tenis, lo que había era el fémur con la parte del pie. Un esqueleto, desde luego. Continuamos la búsqueda y en diversos puntos... Perdón que te interrumpa otra vez. Esa búsqueda, ¿y más o menos cuándo fue? Porque los hechos sucedieron el 12 de agosto de 2019, ¿cierto? Correcto. Eso fue el 11 de febrero ya del 2020. Okay. Estaba a un día de cumplir 6 meses de haber desaparecido Carol. Sí, esa búsqueda desde luego la hicimos con perros especializados, con personal de medicatura forense que también nos ayudó en la búsqueda. Se hizo muy amplia en toda la zona de la montaña. Encontramos al final varias partes óseas, no encontramos la totalidad del cuerpo, porque la particularidad de esa zona es que hay mucho animal, digamos la parte de coyotes sobre todo, o algunos felinos que van a encontrar la osamenta y van a empezar a arrastrarlo hacia cerca a sus lugares de residencia. Pero era interesante en el sentido, y sabíamos que eso era así porque la mayoría de partes de óseas que encontramos estaban asentadas junto a raíces de árboles. Y eso es lo que los animales posiblemente se postraban ahí para estar un poco más seguros y pues consumir lo que ellos habían encontrado. La zona era muy quebrada, nos metimos al río, buscamos el río, se hizo una búsqueda bastante amplia con bastante personal, con personal especializado. Estaba el especialista de la escena, en ese momento don Carlos Robinson, y había personal de otras oficinas inclusive. Sin embargo, no logramos encontrar más partes de osamenta, o sea, el cuerpo no lo encontramos por completo. Randall, fueron 8 días lo que en 8 días planearon el homicidio. ¿Y cuál fue el comportamiento de estas personas en esos meses que ustedes estuvieron investigando? ¿Qué hacían ellos? O si pudieron determinar, no sé si sabían qué hacían ellos al respecto, ¿verdad? Ok, muy importante esa pregunta. Ellos al principio siguieron su vida normal y más bien empezaron a planear extorsionar a Andrei, como les dije antes, y empezar a sacarle un poco más de dinero. Sí lo lograron. No sabemos exactamente cuánto, pero entre ellos inclusive se dieron varias discusiones en ese sentido. Después, cuando empezaron las publicaciones hechas acá por prensa, y donde se dan las comunicaciones de que la vieron por allá, ellos se mofaban de esa parte. Y después, cuando ya la mamá de Caroline sale en televisión y sale exponiendo y sale hablando de su hija, o sea, de la hija de Caroline, ellos empiezan a arrepentirse un poco. Y es donde les entra la parte esta que yo les digo, el miedo, digamos, que ya empezaron a soñar con Caroline, donde Caroline les decía cosas, donde no podían dormir tranquilos. Inclusive en ocasiones o en muchas ocasiones decían que lo que hacían era consumir droga para poder dormir, para relajarse y dormir. De hecho, en la información que nos llega a nosotros por el sistema confidencial, creemos que debió ser de alguien muy cercano a ellos o inclusive de uno de ellos, porque era muy detallada. A eso iba yo también, porque me llama la atención cómo la información es tan detallada. O sea, ¿podría haber existido algún conflicto entre ellos mismos o ese arrepentimiento que hizo a alguno de ellos poder decir, no, mejor hablemos, o voy a hablar de lo que pasó? Ellos constantemente amenazaron a Andrei en decirle que iban a hablar. Y sí hubo conflictos entre ellos por platas, porque uno quería recibir más que el otro, uno hizo más que el otro. Entonces, uno de ellos fue el que disparó. Sí, eso sí lo tenemos muy claro. Inclusive sabemos quién fue el que disparó, y sabemos que en el camino, inclusive donde van los 5 en el carro,
entre ellos van hablando por mensajería y van diciéndole vaya tranquilo, no se preocupe, cómo se siente, como para irse dando fuerzas, y ya vamos a hacerlo así para que ella no se dé cuenta. O sea, Caroline iba totalmente engañada. Y todo esto orquestado en todo este camino por la menor de edad contactada por Andrei. Correcto. O contratada, por decirlo así, para poder ejecutar el homicidio. Correcto. Todo ella lo iba orquestando. Ella todo lo planeó muy bien en su mente. Y, y trató de ver muchos detalles. Por ejemplo, el hecho de ir a la zona antes de llevarla a ella y hacer una inteligencia del lugar y determinar dónde, cómo y a dónde la iban a dejar, era algo que fue planeado por la menor. El hecho de cómo le iban a disparar, en qué parte del cuerpo le iban a disparar, qué iban a ocupar para dispararle. Inclusive después del homicidio es esta menor la que guarda el arma para evitar sospecha, como era menor de edad. Y otro dato importante es que ellos, el mismo día que matan a Caroline o acaban con la vida de Caroline, regresan a la casa de Caroline, ingresan y se llevan las cosas de valor que tenía Caroline ahí, se lo reparten entre estas 3 personas que ayudaron, y además eliminaron alguna otra prueba que pudiera haber. Por ejemplo, el teléfono de Caroline nunca apareció, y entonces tampoco nunca fue activado porque estuvimos pendientes de esa parte. Y algunas otras cosas que sabemos que se llevaron de ahí. Caroline recibía una pensión por su hija. Entonces la mamá nos había dicho que para ese tiempo ya debería estar la pensión. Era de un banco nacional, revisamos y la cuenta estaba intacta. Eso no lo habían obtenido los delincuentes, no lo habían hurtado. Pero sí hicieron esa labor, limpiaron la casa, echaron cloro, virtieron cloro en la casa para eliminar cualquier tipo de evidencia que pudiera vincularlos a ellos. De hecho, cuando nosotros nos percatamos de esta información, allanamos la vivienda de Caroline y ya no encontramos ninguna evidencia que pudiera vincularlos. Pero ¿por qué si ellos, en realidad ella salió de la casa? Ellos no estuvieron más que el momento en que entraron después de haberla matado. Correcto. ¿Y eso lo hicieron por seguridad de que no quedara ninguna prueba de ellos o qué? ¿O por qué? Por seguridad de Andrei, que era el que él habitualmente estaba visitando esa casa, y por obtener más ganancia de parte de las otras 3 personas, porque iban a hurtar lo que encontraran ahí dentro. Más ganancia aparte de lo que cobraron. ¿Cuánto pagó Andrei por este homicidio? Que tengamos claro, 300,000 colones, más otros pagos que él fue haciendo paulatinamente en la parte cuando lo estuvieran extorsionando. Sabemos que hasta hizo un préstamo y todo, pero ese dato no queda claro cuánto fue lo que pagó de más. Lo que se pactó fue 300,000 colones si la persona contratada ejecutaba la acción o disparaba, y 120,000 si le daban el arma como tipo de alquiler del arma para que fuera Andrei el que la matara. Él pensó en un momento entonces en ser él, obtener el arma y ser él quien la ejecutara. En un principio eso fue lo que él negoció, y también en un principio era ir más temprano al lugar, pero Caroline cambió de horario. Caroline estaba saliendo a las 2 de la tarde, ese día más bien entró de día y salió a las 10 de la noche. Entonces cuando ellos fueron fue casi que de madrugada. Correcto. De hecho, cuando ellos regresan a la casa ya es la madrugada del 13 de agosto. Y ellos en algún momento habían planeado eso para la tarde. Cuando Andrei se ve en ese panorama de que hay un cambio de horario y cree que las otras 3 personas no van a poder acompañarlo, él pide el arma y dice: yo voy y yo lo hago, inclusive es mejor de noche, porque él necesitaba que fuera ese día, porque ya él había marcado todo el panorama para que Caroline saliera esa noche con ellos. Entonces ya no podía echar atrás, y ellos, los otros 3 sujetos que le ayudan a Andrei, le dicen que no hay problema, que ellos van a ir con él. De hecho, cuando llegan a la casa, los 3 van en el carro con Andrei. Caroline es la 5ª persona que se subió al carro.
Entonces, o sea, iban todos juntos. Ya entonces. iban todos juntos. Era, por decirlo así, un plan de salida de amigos y que, o por lo menos eso pensaba Caroline. Correcto, y digamos, el hecho de que fuese otra mujer con ellos, otra pareja, entre comillas, le daba más tranquilidad, que fue parte del planeamiento que también tuvo esta muchacha menor de edad. Van dos parejas y iba otra persona que no iba con pareja, pero que era amigo. Entonces, amigo no de Caroline, amigo del resto del grupo, entre comillas, porque Andrei no conocía a los dos sujetos, solo conocía a la mujer. A los dos sujetos los conoce mientras hace el esquema del planeamiento. Randall, y otra pregunta, cuando ellos matan a Caroline, este muchacho, Andrei, él pensaba, hasta ese momento pensaba que ella estaba embarazada, entonces, o no, ya él sabía que no. No, Andrei en todo momento orquesta esta acción o contrata a estas personas porque él está plenamente seguro que ella está embarazada. Y el detalle es que él lo veía así, desde su perspectiva, ¿verdad? Ella era una muchacha que tenía ya una hija, que tenía de bajos recursos, que vivía en Guararí. Él era una persona de otro nivel económico, con su trabajo, sus carros, una moto, su buena casa, una familia muy devota, una novia con los mismos principios de su familia y con el mismo nivel, y llegar a esta situación de tener una muchacha de un nivel económico inferior en ese estado de embarazo y tener que decirle a su familia y a su novia y desechar todo, eso fue lo que le trajo un mundo a Andrei, y optó por acabar con la vida de Caroline en ese sentido. Recuerdo como ahora que todavía el día del allanamiento él piensa que Caroline estaba embarazada, y ahí se le dijo a él que no. Y todavía recuerdo su expresión facial. ¿Qué hizo él? Ajá, ¿qué hizo? Él estaba cabizbajo, desde luego, por la acción policial. Yo le toco el hombro y le digo que está detenido por la muerte de Caroline. Él no levanta la cabeza todavía. Y en el transcurso de la diligencia, que lo pasamos a sentarse y todo, uno de los compañeros le dice: Andrei, ¿sabe qué es lo peor? Que Caroline le dijo a usted que estaba embarazada y eran mentiras, no estaba embarazada. Y él inmediatamente levantó su cara, digamos, su expresión facial fue de sorprendido, y nuevamente agachó la cabeza y lo que se puso fue a llorar. Uy, no, qué triste. Claro, porque en un inicio se le derrumba todo su mundo ideal que tenía con una pareja de su mismo nivel económico, de una buena familia, y llega otra persona y le dice estoy embarazada, se le derrumba el mundo, ejecutan todo, y al darse cuenta que no estaba embarazada, ahí quedó. O sea, ya él quizás pensó y dijo, ¿qué hice? Hice todo esto para nada. Correcto. ¿Con quién vivía él? ¿Con los papás? Con los papás, sí. Y como les dije, son personas muy correctas. Entonces, inclusive los papás estaban muy sorprendidos por esta situación. Incrédulos, desde luego, con toda razón. Andrei nunca había sido procesado, no tenía antecedentes penales, no tenía problemas legales. Fue hasta esta acción que hizo lo que hizo. Y en el carro que se trasladaron al mirador, sí, eso lo encontraron. Era el carro de Andrei. Ustedes lo decomisaron. Sí, correcto. De hecho, el día del allanamiento se decomisa. Y en los videos, aunque no se ve la placa, por características y otras técnicas que se utilizan policialmente, logramos comprobar que era el carro de Andrei. Ok, durante todo este transcurso de toda la investigación, ¿qué momentos para ustedes fueron tal vez los más, si se puede decir, abrumadores? O no sé cuántas personas estaban con vos haciendo la investigación, ¿verdad? O cuántas personas se dedicaron para hacer esta investigación. ¿Y cuáles fueron los momentos que ustedes sintieron así como de mayor peso? Bueno, hubo varios momentos.
Por ejemplo, cuando no teníamos las identificaciones plenas, pero sí sabemos quiénes eran, que los estábamos vigilando, y teníamos que utilizar técnicas para interceptarlos sin que ellos se percataran y poder identificarlos, poder obtener información de ellos sin que sintieran que estaban siendo investigados. También cuando ellos decían que iban a ir a quemar el cuerpo, a enterrarlo, a rociarlo con ácido, nosotros estuvimos ahí 24, 36, 48 horas esperando que eso ocurriera, deseosos que ocurriera porque eso nos podría dar una prueba irrefutable. Sin embargo, ellos no lo hicieron, entonces nos manteníamos un poco ansiosos al respecto. En una ocasión van en el carro de Andrei varios de ellos, exceptuando a la mujer, y temíamos porque fuesen a ejecutar a Andrei, porque como Andrei en algún momento no les quería dar la plata que ellos decían, en algún momento ellos valoraron esa posibilidad, entonces tuvimos que interceptarlos, tratando de salvarle la vida a Andrei. Interceptarlos, pero sin que se dieran cuenta que ustedes estaban ahí. Correcto. Entonces utilizamos igual algunas maniobras policiales y prácticamente él tal vez nunca se percató, pero prácticamente le podríamos haber estado salvando la vida en ese sentido. Pensarán que para qué lo hacemos, pero es nuestro deber, indiferentemente de la persona que sea la que vayamos a salvarle la vida. Entonces, esos fueron momentos un poco tensos de la investigación. Y todo esto todo esto lo iban ejecutando mientras seguían buscando para dar con el paradero de Caroline. Correcto, que esa fue otra parte que fue muy interesante y también un poco, digamos que perturbadora, en el sentido de que buscábamos en un sitio, en otro y no la encontrábamos. Entonces, conforme fuimos edificando un plan policial, estratégico, y fuimos haciendo ciertos operativos que iban dirigidos precisamente a eso, que tal vez a la visión de algunas personas es lo que vulgarmente se conoce como palos de ciego. Entonces, sin embargo, llevaban un fin que al final dio un resultado muy positivo, porque logramos encontrar parte del cuerpo de Caroline. ¿Qué tan minuciosa es una investigación de estas? O sea, ¿hay cosas que las van llevando a otra y a otra y a otra? Correcto. Y digamos, el abordaje pronto es muy importante porque se pierde mucha evidencia. En este caso, que los amigos denuncian 5 días después, el accionar fue inmediato, a pesar de que no sabíamos que era un homicidio. Y un compañero que es el que inicia el caso como desaparición, que en su momento era muy buen investigador, ya no está en el Poder Judicial, de apellido Muñoz, él muy acertadamente logra obtener prueba que fue vital para poder esclarecer el caso, que fue el respaldo de esos videos, sin saber que después nos iba a llegar una información confidencial, porque los videos normalmente duran 15 días, algunos muchos duran un mes. Esa información nos llegó a nosotros un mes después, pero ya teníamos el respaldo de los videos, entonces logramos tomar esos videos y lograr determinar que efectivamente lo que nos dijo la información era verídico. Y es vital poder ir abarcando esas partes, ir armando. Entonces ya tenemos el video, ok, este carro, qué tipo de carro es, muy importante poderlo ver. Ya tenemos a un sujeto sospechoso, qué carro utiliza, que tiene licencia, no tiene licencia, todo ese tipo de cosas que va armando el rompecabezas del caso. De hecho, llegamos al momento en que ya teníamos el rompecabezas armado, solo nos faltaba Caroline. De ahí que optamos por hacer estas otras técnicas y hacer que prácticamente que la sociedad se volviera a nuestros ojos y nos ayudaran en esa búsqueda, porque nosotros somos pocos, pero afuera hay muchos y ayudan. Entonces la sociedad es muy importante, juega un papel muy importante en estos casos y aquí no fue la excepción. Si eso no hubiese ocurrido, este señor no nos hubiera alertado de una TENI. Cualquiera de nosotros pasa por un lugar y ve una TENI, sí, no le parte sin novedad. Sin embargo, al haber tanta publicidad, al haber tanto exposición al público, él sabía que esa TENI podía ser algo importante y lo valoró así, nos llamó y prácticamente eso es lo que nos lleva al cuerpo. Y en estos días, desde este 12 de agosto, los días posteriores,
Andrei seguía yendo a trabajar normal. Correcto. Sí, su vida era normal en todo sentido. En todo sentido. Inclusive seguía hablando con Paulina para adquirir droga. Su vida era muy normal. Esta menor de edad recibió pago, ella también, obviamente. Sí, por ahí dentro de las cosas que vi era que su pago era mucho menor. O sea, ¿ustedes determinaron cuánto recibió cada uno? O, sí, no? Digamos, la tercera persona que solo hizo de acompañante y que posiblemente ayudó a deshacerse en la zona del cuerpo, a trasladarlo, a esa persona al principio solo le dieron 10,000 colones por esa acción. Y al ejecutor 200,000 colones, y el resto fue para esta persona menor de edad. De ahí es que esta persona que recibió 10,000 colones es el que inicia con las extorsiones, porque él quería más plata. De hecho sí lo logró, algo más le dieron. ¿Podría ser esta persona la que también dio la información confidencial? No podría asegurarlo, pero digamos, pueden marcar en la parte esta. O alguien muy conocido de ellos que... Sí, porque por ejemplo en redes sociales hay un perfil de Facebook que contacta o le manda un mensaje a la madre y le da mucha información muy cierta que solo alguien muy cercano podría tener. En un momento inclusive la madre hace un contacto con esta persona y producto de las técnicas policiales que tuvimos nos percatamos que ese contacto que hace lo hace con la abuela de la menor de edad. Y ella refiere que la madre de Caroline la ha estado contactando, que quiere que de madre a madre que por favor le diga la verdad. Entonces ella lo que hace es bloquearla, no le contesta y continúa su vida normal, digamos, entre lo que ellos vivían. Pero debió haber sido alguien cerca del núcleo de la menor la que pudo haberlo hecho. Sin embargo, por algún motivo, digamos, porque primero para ese momento fue muy emotivo ver cómo pudieron haber acabado con la vida de una persona tan joven que no tenía ningún problema y que además había dejado una hija muy pequeña, chiquita, huérfana. Sí. Entonces esa parte creo que caló mucho en algunas personas y por eso hubo tanta ayuda, tanto de la población común como otro tipo de población que es la que está más cerca de este tipo de eventos. Randall, y yo creo que para terminar, ¿qué les deja a ustedes? A vos como investigador, ¿qué te deja el caso? Bueno, del caso de Caroline, por ejemplo, es un caso que como muchos otros le llenan a uno de satisfacción personal. Ahí no importa si usted se mojó, si no comió, si no durmió, si no fue a su casa, pero tuvimos un premio, que es el premio que recibimos la mayor parte de los investigadores que nos gusta hacer esto, que es una condena de las personas. ¿De cuánto fue? ¿No te acordás de cuánto fue la condena de ellos? Sí, bueno, para la muchacha menor de edad fueron 12 años, para el muchacho menor de edad 10 años y para los dos mayores 24, si mal no recuerdo. 24 cada uno. 24 cada uno. Esa satisfacción de haber logrado armar ese rompecabezas, de que valió la pena todos los sacrificios que hicimos durante el caso, eso vieras que lo llena a uno mucho, y como parte de la sociedad, digamos, nosotros también somos parte de la sociedad, sentimos que estamos aportando un granito para llevarle paz a esta familia, a esa chiquita, a esa madre y a los familiares que pudo o tiene Caroline, que por lo menos no le podemos llevar descanso en ese sentido, pero por lo menos sintieron que se hizo justicia de cierta manera, porque hay diversidad de casos que no se logra eso, por el motivo que sea. Sin embargo, todos siempre trabajamos, aunque no lo logremos, con ese fin, y cuando lo logramos, no tienen idea ustedes de la satisfacción tan grande que sentimos, y no es un orgullo, más bien es como qué bueno, qué dicha que se logró hacer, qué dicha que no echamos para atrás, qué dicha que continuamos, qué dicha que no nos rendimos. Y creo que es un sentimiento de todos los investigadores del OIJ en ese sentido. Ese es el premio que tenemos, el mejor premio, no es el salario, no es un reconocimiento público,
No es nada de eso, sino ese sentir nuestro hacia la sociedad, que les devolvimos un poquito de lo que ellos esperan que nosotros hagamos. En ese momento cuando ya ustedes saben la resolución del caso y lo que lograron, ahí se olvida de todo, las trasnochadas, todo lo que vivieron. Sí, de hecho, cuando se logra detener al grupo, que se les detuvieron todos, se logró comprobar todos la participación, ahí usted se le olvida todo lo que pudo haber pasado malo, entre comillas, pero cuando se logra la condena, que es lo que nosotros buscamos en las investigaciones, es como la cereza del pastel, ya la satisfacción es completa. Así es. Bueno, Randall, muchas gracias, porque sin duda los detalles del caso, que es lo que la gente desconoce, y todo lo que ustedes viven durante el caso es de suma importancia. Todo aportó para, como bien decís, hacer justicia. No, muchas gracias a ustedes por exponer esos casos y por dar a conocer lo que realmente se vive dentro de las investigaciones. Así es. Así es, un caso más, una nueva temporada, que van a ser muchos casos interesantes también, para que todos estén pendientes. Exactamente, y bueno, nos veremos en el próximo capítulo de Expediente 043. Expediente 043.